Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia. Estamos reunidos pues, un grupo de padres y de profesionales y bueno, pues estamos muy contentos de haber podido convocar una conferencia ya por lo menos parcialmente presencial. Les agradecemos mucho que hayáis hecho el esfuerzo de venir porque la verdad es que teníamos muchas ganas. Y lo que pasa es que decidimos hacerla mixta y permitir también la opción del online. Entonces, bueno, pues ahora hay muchas personas desde sus casas que también están siguiendo esta formación y esta charla. Esperamos que va a ser muy interesante. Y bueno, pues surgió un poquito por el interés de formarnos y de recibir siempre pues, buenos consejos profesionales para la crianza de los más pequeños. Especialmente en esta época, pues que hemos pasado con tanta incertidumbre y no hemos sabido muy bien a veces cómo encarar la crianza de nuestros hijos en situaciones tan diferentes y muchas veces tan adversas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que estamos ya un poquito empezando la post-pandemia, hemos pensado que seguro que los niños que han vivido sus primeros años tan importantes en esta situación diferente han tenido pues algunas situaciones especiales, ¿no? Con algunas carencias. Y nos ha parecido muy interesante y se lo hemos planteado a Nuria, que es psiquiatra, y bueno, pues estamos esta tarde con mucha ilusión de escuchar su conferencia. Así que bienvenidos y doy paso a Silvia, la psicóloga del colegio, que muchos conoceréis de infantil y primaria. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a presentar su currículum y la verdad es que pongo la chuleta porque si no, no me quiero dejar nada, ¿vale? Bueno, pues la doctora Yáñez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche, aunque también realizó parte de sus estudios en París y en Alemania. Luego realizó el MIR en el Hospital de Set, en Valencia, y de nuevo también con formación en el Hospital de Chelsea y Westminster de Londres. Máster en Psicología Legal por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es coordinadora de la USMI, la Unidad de Salud Mental Infantil Juvenil Miguel Servet del Hospital de Fe, en Valencia. Miembro de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, tiene consulta privada en la Casa de la Salud, en el Hospital de la Casa de la Salud de Valencia, y además colabora como docente con la Universidad con la Facultad de Medicina, la Universidad de Valencia y con el perfil de Valencia. Esperamos, la verdad es que todos pues, con mucho agrado tu ponencia y a lo mejor luego, si nos dices también cómo puedes hacer todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y espero que disfruten ustedes de la charla. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para venir a hablar. Bueno, antes de empezar con la charla, yo quería explicarles un poco lo que hacemos en la Unidad de Salud Mental Infantil, porque no sé si sabéis de qué se trata. Muchos padres nunca han estado en contacto con la Unidad de Salud Mental Infantil y no saben muy bien ni qué hacemos, ni a qué nos dedicamos, cómo llegar a nosotros. La Unidad de Salud Mental Infantil es una unidad especializada. Dependemos administrativamente del Hospital La Fe y los niños que vienen a nosotros entre 0 y 15 años en nuestra Unidad de Salud Mental Infantil vienen remitidos desde pediatría. Entonces, necesariamente tienen que ser remitidos por el pediatra y nosotros valoramos la petición. Los niños que vienen a nosotros, como os digo, desde 0 hasta 15 años, el paciente más joven que tuvimos tenía 8 meses, vienen remitidos por causas diversas, por sospechas, por ejemplo, de trastorno del espectro autista, por problemas afectivos, cuadros depresivos, sospechas de trastorno por déficit de atención, problemas de comportamiento, y los problemas son muy variados. Somos un equipo multidisciplinar, mi equipo en concreto está formado por 2 psiquiatras, una psicóloga y media que compartimos con la hospitalización de psiquiatría infantil de la FE, 2 trabajadoras sociales, 2 enfermeras y una administrativa. Y el trabajo normalmente que hacemos es multidisciplinar, en colaboración y un trabajo grupal con todos los miembros del equipo. Me parecía importante porque habitualmente la gente, si no ha tenido contacto con la salud mental infantil, no sabe exactamente qué hacemos. Antes de empezar la charla también os quería hacer una breve introducción, ¿no?, de qué supuso la pandemia para nosotros y cómo, porque uno se imagina también, lo vimos, a los médicos que estaban en primera línea, personal sanitario que estaba en primera línea en los hospitales, tratando pues a las personas que estaban
enfermas por COVID o las sospechas, pero ¿qué fue lo que hicimos nosotros cuando estalló la pandemia? Porque os podéis imaginar que nuestro contacto es un contacto muy estrecho con las familias, con el tipo de problemas que hay y con los chavales. Entonces, cuando se decreta el estado de alarma y se inicia el confinamiento, nosotros pasamos todas nuestras citas telefónicas, entonces mantuvimos nuestra agenda, entonces llamábamos a todos los pacientes y a las familias, nos hicimos un listado con familias de riesgo, pues familias con un nivel socioeconómico más bajo, niños con más problemas, con más dificultades, que pensamos, y ahora os lo voy a explicar. Claro, nosotros nos dimos como unas predicciones de lo que esperábamos que iba a pasar, ¿no? Cuál era el impacto que esto iba a tener en la salud mental de nuestros pacientes, qué pacientes iban a empeorar, qué pacientes iban a mejorar, porque algunos mejorarían. Os lo pondré, pero por ejemplo, los chavales que tienen más dificultades de vida social, tendréis algunos alumnos en el colegio que tienen más dificultades a venir al colegio, eso fue un regalo de la vida, igual que para algunos adultos, ¿no? Pero sí que esperábamos ver una mejoría en ellos, posteriormente un empeoramiento, cuando se hacía todo, ¿no? Y nos hicimos unas predicciones que ahora veréis, ¿no? Si realmente fueron así, no fueron así, cómo funcionaron. Elaboramos un material para familias que a través del Gabinete de Comunicación de la Fe se hizo extensivo y se publicó con rutinas de las pautas de crianza, ¿no? Que os interesaba tanto para familias, para que las familias pudieran estructurar su vida durante esa etapa de confinamiento, porque claro, imaginaos con algún hijo hiperactivo en casa, ¿no? En un piso pequeño o en un piso que no tengas espacio exterior, o a lo mejor con un hijo con un trastorno del espectro autista, ¿no? Cómo organizar todo eso. Y ahora vamos a hablar. Ya. He estructurado la charla, lo hablaba antes con Marta y con otras posibilidades, porque he estructurado la charla en dos partes diferenciales. Inicialmente voy a hablar de la pandemia y del impacto que tuvo, y en una segunda parte hablaremos de cuál ha sido el impacto, qué tipo de síntomas o de afectación vemos en los niños en edad preescolar, ¿vale? Y cómo podemos abordar algunas de estas cuestiones. 754 días no es más que un número, pero es el número de días que han pasado desde que vivimos imágenes como estas, que ahora ya, pues no sé si algunos las tenemos en nuestro recuerdo o nos vienen a la cabeza cuando ponemos de nuevo las imágenes. La verdad es que si lo pensamos, son 754 días, no hace tanto tiempo, y las situaciones que vivimos fueron situaciones bastante, desde luego, insólitas, inéditas, no habíamos vivido con algo así. Esto lo vivimos como adultos, imaginamos los niños. He querido poner esta frase del Miguel Delibes porque muchas veces y durante esta pandemia me ha venido un poco a la cabeza, ¿no? Advirtió que los niños tienen ineluctablemente la culpa de aquellas cosas de las que no tienen la culpa nadie. 577 días desde que se abrieron las clases. Eso hace un total, entre el inicio de la pandemia, si restamos de 177 días en los que los niños estuvieron sin escolarizar. Más o menos, si hice el cálculo, son unos 6 meses sin que los niños estuvieran escolarizados. 402 días, menos que en las cifras anteriores, desde que se abrieron definitivamente los parques infantiles. Pues los niños llevan menos de un año con los parques infantiles, bueno, un poquito más de un año, con los parques infantiles abiertos. ¿Y qué sabíamos de pandemias previas? Porque yo creo que esto era una cuestión importante. Cuando llegó la pandemia me puse a buscar información sobre, pues no sé, algo que nos pudiera ayudar en nuestras predicciones de qué iba a pasar en la salud mental de nuestros pacientes, de los niños, de vuestros hijos, de vuestros alumnos, y ver qué pasaba. La información era muy escasa, porque claro, una pandemia global como la nuestra, pues afortunadamente no había pasado antes, y esperemos que no ocurra nunca más. Pero sí que había habido pandemias previas más pequeñas, en Arabia, por virus también, por virus tipo SARS, ¿no? Que habían sido muchas más pequeñitas, Oriente Medio, en Estados Unidos la gripe A, y algunos grupos de poblaciones sí que habían tenido que estar aislados, y algunos grupos de niños. Y de ahí tenemos alguna información que luego de los primeros meses, sobre todo en China, se hicieron más estudios. Pues ya sabíamos, incluso antes de que avanzara la situación, que el aislamiento se asociaba con problemas en la salud mental hasta 9 años después. Que la asociación más estrecha era con clínica depresiva, la depresión, y que era más frecuente en las mujeres
y niveles de ansiedad social en los varones. Y que la duración del aislamiento era el potencial predictor. Esto lo sabíamos. Esto, por ejemplo, en el número de días de personas escolarizadas, tal igual, no se hubiera podido hacer reflexión sobre eso. Sabemos que la salud mental en niños, tras aislamiento forzoso y cuarentena en pandemias previas, aumentaba 5 veces la posibilidad de necesitar asistencia en salud mental. Y estos datos eran ya consistentes con los estudios que se estaban haciendo en esta pandemia. Hay un estudio muy interesante que se empezó a hacer cuando se inició la pandemia. El Instituto, digamos que el Sistema Nacional Británico de Salud, el NHS, hizo un estudio con la Universidad de Oxford y mandaron encuestas a padres y tal, hicieron todo online para ver cuál estaba siendo la repercusión de la pandemia en las familias. Entonces vieron que había un impacto mayor en los niños más pequeños en ese momento. Niños de entre 4 y 10 años parece que tenían más probabilidad de ansiedad manifestada, como apego inseguro, más miedo al contagio de los familiares, apego inseguro, como mucha dificultad para separarse de sus padres. Los niños de 11 a 16 años, ansiedad, inatención, más preguntas sobre el COVID-19 y el aislamiento parecía que en ellos tenía un papel mucho más importante que los niños, por esa necesidad del contacto con iguales que tienen los adolescentes más que los niños más pequeños. En todos aparecía un aumento de la irritabilidad. Estaban mucho más irritables. Yo creo que esto lo habéis percibido vosotros en vuestros alumnos, en todos los grupos de edad. En los cuestionarios que completaban los padres, yo sí que percibía que los niños sentían una gran incertidumbre, miedo y aislamiento, alteraciones del sueño, pesadillas, disminución del apetito, agitación, inatención, que ahora te explico, me gustaría que hablásemos de esto. Me gustaría preguntaros a vosotras también si lo habéis percibido, que los niños están más inatentos en líneas generales, y ansiedad de separación. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Os he contado lo que hicimos previamente, pero ¿qué fue lo que vimos realmente? Yo separaría, digamos, todo el tiempo que duró hasta que se volvieron a abrir los colegios y la situación se empezó, entre comillas, a normalizar. 3 fases: el confinamiento, la desescalada, nueva normalidad y el retorno a los colegios. El confinamiento yo lo he definido como una luna de miel. Nosotros nos encontramos, pensábamos que en el confinamiento, o sea, nos iban a llamar, íbamos a tener un montón de consultas urgentes, porque los niños iban a desestabilizarse. Nos encontramos con un silencio absoluto. Además, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y Telegram con los psiquiatras infantiles de toda España, con lo cual podíamos saber lo que estaba ocurriendo en el resto de España. Y todos teníamos la misma percepción. Yo pensaba que solo eran los niños valencianos o los que venían en concreto, pero la verdad es que pasaba con todos los chavales de España. O sea, es que estaba, la gente en su casa estaba a gusto, los niños estaban fenomenal, los niños con necesidades especiales, trastornos del espectro autista, los problemas que podían tener relacionados con la ansiedad, hay algunos que se quitan los padrastros o que tenían algún tipo de autolesión, desaparecieron. Los niños con un trastorno por déficit de atención estaban tranquilos, tenían un juego un poco más inquieto en casa, pero en general estaban bien. Y la verdad es que, pues bueno, fue nuestra agradable sorpresa. Pero la verdad es que esta no era una de nuestras predicciones, lo tengo que decirlo. O sea, nos sorprendió gratamente. Como os he dicho, mejoría en menores con fobia social, sobre todo los que tenían dificultades en la adaptación al cole. La nueva normalidad. La nueva normalidad es que los padres se tuvieron que poner a trabajar, que los niños se quedaron dentro de casa, que algunas familias ya empezaban a ver resentida su autonomía por el tiempo de aislamiento, la incertidumbre, la angustia, y que con los niños era difícil saber qué se iba a hacer con ellos, ¿no? Que los padres empezaban a salir, no todos tenían la oportunidad de tener trabajo, mucha confusión, porque todo el mundo pensaba que esto ya había terminado, que se salía a la calle, que íbamos a actuar, pero sin embargo los parques infantiles estaban cerrados. Todo estaba, si recordáis, como a medias tintas, ¿no? Incremento de las consultas por alteraciones conductuales de niños con necesidades especiales. Por las dificultades con las restricciones tuvimos que hacer informes, papeles para que los niños pudieran salir sin mascarilla, para que se les dejase, por ejemplo, ir a pasear. El Botánico de Valencia colaboró con esto y dejaba que los niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista pudieran ir por allí a darse un paseo, ya que los parques estaban cerrados.
desestabilización con la vuelta al trabajo de los padres y desde luego el agotamiento de las familias, que empezó a ir a más. De aquella época de luna de miel pasamos a una época de mucha confusión y yo creo que uno de los peores momentos casi. El retorno a los colegios yo lo he llamado retorno a la cruda realidad, no es por vosotros, sino que pues bueno, el incremento exponencial de consultas preferentes además que nos llegó fue una avalancha. Cuadros ansiosos, clínica depresiva y muchos adolescentes con autolesiones. Se encontraban francamente mal. Absentismo escolar. A muchos les costó mucho volver al colegio, volver de nuevo, retornar a lo que durante unos meses pensaban, pues bueno, no lo voy a pensar, y esto, visto que me llevo estos meses, ¿no? Graves problemas de conducta en menores con necesidades especiales por las dificultades para adaptarse a volver a un entorno previamente estresante y sobre todo porque, claro, volvieron al colegio y volvieron con las mascarillas, con los grupos burbuja. Mi mejor amigo había caído en la burbuja contraria y en el patio pues yo tampoco tenía acceso a él, con lo cual me tenía que hacer en los comedores, por ejemplo. Yo no sé cómo lo hicisteis vosotros en vuestro colegio, pero en los comedores también estaba todo muy organizado, muy optimizado. A muchos no se les dejaba hablar, ¿no? Para que no hubiera un intercambio. Entonces, realmente, para los niños, que yo creo que no se esperaban esto, de niños, de adolescentes, no lo sabíamos nosotros tampoco, ¿eh? Pero para ellos, yo creo que fue el llegar y tener que adaptarse a algo para lo que no estaban preparados. 1 año y medio después, ¿qué ha pasado? Os voy a poner lo que dice la ciencia, no solamente ya lo que hemos, porque ahora ya tenemos más estudios, hemos visto más resultados. Vamos a ver cuáles son los factores que se han visto más asociados con síntomas en salud mental en niños y adolescentes. El aislamiento social. ¿Os acordáis que era un predictor que se había visto en pandemias previas? Que sigue manteniendo. Parece que ha sido el predictor más asociado a sintomatología en salud mental en niños y adolescentes durante este tiempo. El tiempo de uso de pantallas. Esto también, a ver, las pantallas durante el confinamiento y en esto ha sido algo realmente útil. Y desde luego vivimos con ellas, ya no es ni siquiera una cuestión del futuro de los niños, es que es el presente. Vivimos con ellas, nos tenemos que adaptar, pero realmente durante el confinamiento hubo un abuso brutal, hubo una sobreestimulación por las pantallas y todo esto, además, por supuesto que los padres lo hicieron cada uno como pudo, como supo, cada uno lo hicimos como pudimos y supimos, ¿eh? Pero realmente esto ha sido un factor muy asociado luego a la aparición de síntomas que os quiero comentar. La falta de actividad física, a mí me parece algo fundamental la actividad física en los niños. Siempre les pregunto por las extraescolares que hacen, siempre digo que una extraescolar de deporte para mí debería ser obligatoria, no debería ser extraescolar, debería ser totalmente obligatoria. El deporte y la actividad física es fundamental para los chavales. Entonces se quedaron sin actividades extraescolares, no hacían prácticamente ejercicios, sedentarismo, aumento de peso. Encima los que eran más mayorcitos se sentían con su cuerpo porque habían cogido más peso. El riesgo percibido de COVID-19, también por la evidencia que sus padres habían podido tener, algún familiar infectado. La exposición a información sobre COVID-19, a mí esto me parece un factor absolutamente clave. Y en esto os voy a dar mucho la vara en esta charla, porque los padres tienen que filtrar la información que les llega a sus hijos. No puede ser que el telediario esté puesto a todas horas en una casa cuando hay niños pequeños. Pero es que, os diría más, es que ni adolescentes, los adolescentes, bueno, que se pueden meter en Google y tal y mirar, pero la información debería estar filtrada por los padres. Porque si a nosotros nos angustia, y ahora os lo pondré con la guerra de Ucrania, por ejemplo, los niños están realmente angustiados y otra vez vuelven a estar angustiados, estaban entonces y están ahora otra vez. Entonces hay que filtrar esa información, que además ha sido muchas veces en muchos medios muy discriminada. El estrés parental, cómo cada familia ha vivido el estrés, ha tenido una repercusión en la salud mental de los niños, la adaptación a la escuela online. Había muchos chavales que no tenían, pues no disponían de los recursos para tener. Algunos, los padres estaban teletrabajando, no podían supervisar. Y luego, una cosa importantísima, que ha sido el menor acceso a la atención médica. Han tenido menor acceso, tanto a pediatras, si vosotros habéis intentado, era muy difícil, por teléfono la pediatra no devolvía la llamada.
Los resultados del último informe del estudio que os comentaba antes de la Universidad de Oxford decían que las dificultades emocionales, comportamentales y atencionales decrecieron cuando decrecieron las restricciones. Claro, al mejorar la situación de aislamiento, mejoraron. Fijaos qué maravilla de niños, ¿no? Qué capacidad de adaptación y de recuperarse que tienen. Con lo cual, si hacemos las cosas bien, lo previsible será que aquellos niños que tienen menos dificultades mejoren y se recuperen bien. Especialmente pronunciados estos cambios en los niños entre 4 y 10 años. Sin embargo, lo que os decía, los niños con más dificultades, los niños con necesidades educativas especiales, los niños con trastornos del neurodesarrollo, estas dificultades se mantienen en el tiempo, a pesar de mejorar el entorno. ¿Qué hemos visto por grupos de edad? Ya no son trastornos, sino síntomas, ¿no?, que han aparecido. Esta tabla infumable os la pongo simplemente así, pero luego la miraremos un poco más. El desarrollo cognitivo en la infancia. Hay un estudio que se viene realizando por la Universidad de Brown, que ha sido, a mí este estudio me parece espectacular cuando lo veo. Desde el año 2009 tienen una población de niños que van naciendo, los niños que van naciendo en cada año, y les hacen un seguimiento para ver cuáles son, cómo van adquiriendo los hitos del desarrollo. Se tienen en cuenta muchas variables. Ellos sí que percibieron que los niños nacidos durante la pandemia tienen un desarrollo verbal, motor y cognitivo inferior a los niños que habían nacido en los años previos, sobre el 2000. Sobre todo aquellas familias con bajo nivel socioeconómico en las que, pues bueno, quizás se asume que la estimulación es un poquito inferior, disponen de menos recursos. Probablemente, ¿qué pasará con estos niños, ¿no? Yo quiero pensar, y es lo más lógico, que aquellos que no tengan dificultades estructurales se pondrán al día y irán a la marcha del resto, pero aquellos que tengan ciertas dificultades, probablemente esto sí que pasará una factura. En los niños menores de 7 años, que estos son los que os importan más, o las patologías, más aferramiento y miedo sobre su seguridad, y que probablemente lo habéis visto también en vuestras aulas cuando han preparado, aumento de comportamientos no cooperativos y preocupantes, ellos se comportan peor, les cuesta más seguir las normas, y aumento de irritabilidad, como hemos visto antes. Mal comportamiento, demandas de atención, de necesitar tener una persona más encima de ellos, ansiedad. Entre 7 y 13 años, estos ya empiezan. Aparece patología como ansiedad, depresión, aislamiento social, y síntomas depresivos se han disparado. No os he puesto las cifras pues ya en adolescentes de los incrementos de ansiedad, depresión y de ideación suicida y autolesiones, son brutales, cifras hasta un 800%. ¿Y qué dicen nuestros datos? Os he traído unos datos que recogimos de las urgencias del Hospital La Fe, de las urgencias en niños entre 0 y 18 años, urgencias pediátricas que han necesitado una atención psiquiátrica, porque deberían tener atención psiquiátrica. Fijaos, esto es desde diciembre de 2019 hasta enero de 2022. Fijaos cómo ha ido creciendo la curva. Aquí vemos un pico llamativo que vamos, que es en julio de 2021, cuando termina el colegio, y disminuyeron mucho. Fijaos el aumento tan brutal, os lo pongo aquí en cifras, entre 2020 y 2021, las urgencias psiquiátricas en niños entre 0 y 18 años aumentaron un 57,7%. ¿Cuál es el impacto en la salud mental de los niños y de los adolescentes a largo plazo? Pues lo siento. Esperaréis que os descubriera aquí o alguien que os diera una noticia. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Podemos hacer predicciones, lo mismo que nos sean como las que hice la primera vez, estamos mal, pero podemos hacer algunas predicciones, lo que os he dicho, niños con patologías previas, niños que tenían niños más vulnerables, niños menos vulnerables. Lo que sí que sabemos, y desde la humildad esto es un modelo que pensé cuando preparaba una charla, lo que sí que sabemos es que se ha dado una situación de conflicto. Una situación de conflicto es algo que te mueve, ¿no? Algo que no se había dado previamente, algo que te enfrenta a adaptarte. Se dieron una serie de los niños, se habían hecho, todos nos hicimos unas expectativas que chocaran con una realidad, que no eran las cosas tal y como nos imaginábamos. Y esto genera una frustración. Cada vez que las cosas no salen como yo espero, esto me frustra.
aquellos niños que tengan capacidad para adaptarse, probablemente, y que tengan, digamos, actitudes resilientes, serán capaces de adaptarse. Igualmente, los niños que sean capaces de adaptarse acabarán siendo más resilientes. Y aquello de acabaremos reforzados y tal de que oíamos tanto, dependerá de cada persona, de cada familia, de todo. Fijaos, en la resiliencia sabemos que influye un ambiente favorable, una fortaleza intrapsíquica, que de esto se va a tratar, que nosotros reforcemos eso en nuestros niños, y habilidades adquiridas y orientadas a la acción, a resolver. Aquellos que no sean capaces de adaptarse, aparecerán los síntomas. Conclusiones de esta primera parte de la pandemia, que podemos hablar del impacto que ha tenido en la salud mental de los niños y de los adolescentes. Está clarísimo que ha habido un importante impacto en la salud mental de niños y adolescentes. Me parece fundamental educar a niños resilientes. Y siempre que pongo esta frase, claro, luego me pregunté cómo se hace eso, ¿no? Porque ahí viene la pregunta del millón. Bueno, vamos a intentar luego ver si podemos hablar de esto y podemos discutir de cómo podemos aumentar la resiliencia. ¿Todo el mundo sabe qué es la resiliencia? Pues estoy hablando aquí, ¿sí? La capacidad para reponernos, ¿no?, a los digamos, eventos adversos que nos ocurren en la vida. Necesidad de implementar medidas para abordar estas dificultades actuales. Yo, cuando decía lo de implementar medidas, claro, pensamos en aumentar. Y por parte de la Consejería de Sanidad, aquí sí que se están barajando la formación de nuevos equipos de intervención comunitaria. Pero yo creo que hacen falta otra serie de medidas, medidas que empiecen desde las familias, medidas que estén directamente en la comunidad. Serían medidas incluso en salud pública. Creo que deberíamos ir más allá. No ya en tratar el síntoma cuando tenemos un problema. Y desde luego nuevos estudios para valorar esos efectos a largo plazo sobre los que solamente podemos hacer predicciones. Y ahora tenemos otra cuestión importante de la que hemos hablado antes, que es la guerra de Ucrania. Yo no sé si os habrá pasado, pero cuando empezaron, ahora ya parece que se ha atenuado un poco, pero al principio sigue habiendo muchos niños que preguntan mucho. ¿Y cómo de lejos está Ucrania? Y entonces Putin, ¿tú crees que llegará hasta aquí? Y entonces, en todo esto tenemos que dar una respuesta a los niños, pero la información tiene que venir con nosotros, tiene que venir filtrada para nosotros. Bueno, con todo esto que sabemos ahora y el impacto que está teniendo a los niños, ¿qué retos se nos plantean en la crianza ahora? Yo os he traído unas nociones sobre el desarrollo psicosocial de los niños en edad preescolar, pero que no cunda el pánico porque solo son unas nociones, que piensa que va a ser esto un desastre. Bueno, sabemos que la etapa preescolar, los niños en edad preescolar, es el periodo más importante para la formación del psiquismo humano. Sabemos que lo importante ocurre ahí, durante esos años, por eso son tan importantes. Hay muchísimos autores, muchísimos psicólogos, de los psicólogos más importantes que han estudiado el desarrollo cognitivo de los niños a lo largo de la historia. Además, cada uno con orientaciones que venían de corrientes muy distintas, Piaget, Vygotsky, Erikson, que os pondré ahora un poco más, que saben que en el desarrollo cognitivo de los niños es fundamental la relación, la interacción social, la relación con los demás. Me he quedado con la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, porque me parecía que venía y que nos permitía explicar mucho cuestiones relacionadas con la crianza y con los problemas que se ven ahora en los niños y en los adolescentes. Erikson decía que el individuo, a medida que va transcurriendo por las diferentes etapas, él hablaba de 8 etapas fundamentales, va desarrollando su consciencia gracias a la interacción social. Y él hablaba también de que cuando uno no pasaba esas etapas de forma adecuada, no las superaba de forma adecuada, aparecían una serie de síntomas y de problemas. Me he quedado con las 4 primeras etapas, porque son las edades que más nos van a interesar. La primera etapa transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o el vínculo que se haya creado con la madre. Cuando se utiliza la palabra madre es el cuidado fundamental, la relación que el niño va a establecer con el resto, el tipo de vínculos que va a establecer con los demás, va a depender fundamentalmente de esa relación inicial que el bebé tenga con su madre. Esos 18 meses de vida son fundamentales
para que el niño sea capaz de establecer vínculos sanos con los demás. Y por eso esos 18 primeros meses de vida, el vínculo, el cuidado de la madre, la presencia, el cuidado que vaya a recibir, va a ser absolutamente importante. Y por eso muchas veces cuando se habla de las bajas maternales, del tiempo que debería durar, el tiempo que deberían pasar las madres con los niños, se pone un periodo, y en los países nórdicos con ese periodo suele ser más o menos de unos 2 años aproximadamente. La segunda etapa en el desarrollo importante va desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. Y en esta etapa, algo realmente importante será controlar los músculos que se relacionan con las expresiones corporales. Fijaos qué importante es la retirada del pañal, que preguntamos siempre, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hicieron? Este proceso puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Además, lo comentaba yo ahora con Marta, ¿no? Muchos niños, cuando se les retira el pañal, ¿no? El hecho de que la caca salga les cuesta mucho, se ponen tensos. No quieren sentarse, no quieren, aparte por el temor, ¿no? de que se puedan colar, porque el temor de que algo pueda salir de tu cuerpo, ¿no? Que es como algo que tienes que expulsar y da como vergüenza, temor. Los logros en esta etapa dan sensación de autonomía. Por eso es importante ayudarles, para que ellos puedan crecer, para que puedan ser más autónomos. Por eso es importante superar estas etapas de forma adecuada y de sentirse como un cuerpo independiente, ya no es tan dependiente de sus padres. Él es capaz de hacer cosas por sí mismo y eso le va a permitir sentirse seguro para seguir aprendiendo. De los 3 a 5 años, aquí el niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños. Hasta los 3 años, la relación es mucho más diálica. Diálica significa conmutuo, entre 2 personas, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Es muy importante desarrollarlos creativamente. Y en caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas que los niños hacen o a la iniciativa de estos, es probable que se genere una sensación de culpabilidad, de no ser merecedores, de hacer estas preguntas, de que ellos no confían en sí mismos. Entre los 6 y 7 años empiezan a hacer muchísimas más actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo. Por eso es importante dejarles que sean capaces de hacerlo. El grupo de iguales pasa a ser algo absolutamente fundamental. Los amigos en el colegio, el relacionarse con ellos. Y esto tiene una relevancia absolutamente trascendental. Debemos promocionarlo, debemos ayudarles en esto. En el caso de que no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, puede desarrollar el niño cierta sensación de inferioridad que le puede hacer sentir inseguro en su trato con los demás. En esto yo quería he puesto esta tabla de la que me interesa esto, para que los padres de niños en edad preescolar, estos niños que durante la pandemia tenían 2 añitos o 3 añitos, no se sientan culpables. Quiero que respiren y luego suelten el aire, porque realmente las relaciones más importantes en esta edad tienen que ver con la familia, tienen que ver con los padres. Con lo cual en eso, si el niño ahora está más irritable, si se está comportando mal, si tiene rabietas, ahora veremos lo que pueden hacer, pero que no, porque yo creo que hay muchos padres ahora que están todavía muy es que claro, es que estuvo ahí encerrado, es que no pudo, pues desde la tranquilidad vamos a ver qué podemos hacer, porque desde luego estaban con quien tenían que estar en eso. El juego lo tenía que nombrar, y como psiquiatra infantil tenía que nombrar el juego, es absolutamente fundamental. El juego tiene una misión tan importante en el desarrollo cognitivo de los niños, en su desarrollo, para que ellos puedan aprender realmente de la vida, tienen que poder jugar. Es como ellos simbolizan, cómo integran todos los conocimientos que hay. Los niños aprenden a través del juego. Es fundamental. Cada vez que les dejamos con una máquina, eso no es juego. Eso es otra cosa. Te ayuda a otra cosa. El niño juega cuando simboliza, cuando inventa, cuando reproduce cosas del día a día. El otro día, no sé quién me contaba, o una compañera, ¿no? En los dibujos de los niños de ahora aparecen un montón de jeringuillas, los niños están jugando un montón a pincharse, a ponerse vacunas. Yo no sé si vuestros hijos también, el típico maletín de médico que todos los niños tienen, les ayuda a integrar la experiencia desagradable de ir al médico.
y de que te duelen los oídos, y de que con el palito, con el depresor esté mirándote ahí las arcadas que te dan, les ayuda a integrar esa experiencia y a ser capaces de volver al médico, de que les ponga la vacuna, contra el COVID. Por eso el juego es una experiencia absolutamente fundamental en los niños. ¿Qué han apreciado en el colegio? Le pedí a Marta que me enviase algunas preguntas, ¿no?, de cuáles son las cosas que más han preocupado a las profesoras, a la psicóloga del colegio respecto a actitudes que han visto en los niños, ¿no? Silvia Sanchís ha dicho, bueno, destacaría 2 puntos, pero como textual, el email que recibí. Destacaría que los niños muestran menos flexibilidad para dirigir su atención a las demandas del ambiente, siendo más resistentes a abandonar las actividades que quieren hacer, en orden a atender las demandas del profesor, y que esa resistencia es bastante enfática, traduciéndose en ocasiones en abierta negación. Fijaos que cuando poníamos antes lo de los síntomas, ¿no?, de la patología por etapas, en los niños menores de 7 años están mucho más obcecados, más obstinados, tiene que ver con su capacidad para autorregularse y para regular la situación que tienen alrededor de ellos. Un aumento en ligeros retrasos en hábitos de control de esfínteres y lenguaje oral. Coincide totalmente tu apreciación con lo que habían visto en el estudio de la Universidad de Brown, que algunos aparecen un ligero retraso en ese desarrollo del lenguaje. Los niños nacidos durante la pandemia o los niños en la etapa preescolar durante la pandemia, y luego en hábitos de control de esfínteres. Van a necesitar, no me cabe ninguna duda, que se van a poner al mismo nivel y al mismo ritmo, cogerán el ritmo previsto. Pero lo que estamos viendo probablemente sí está relacionado con este tiempo de pandemia que hemos vivido. Esta es la tabla que os he puesto antes, que os he dicho. Mirad, esta tabla habla de las respuestas a la adversidad, ¿no?, y de los grupos de edad por los que aparecen. Fijaos que lo que hablábamos, el miedo, la preocupación, la regresión respecto a capas, todo lo que nos está explicando, lo que ha dicho Silvia también, está recogido por una de las respuestas que los niños pueden manifestar ante la adversidad. Ana Aldaba, maestra de infantil y coordinadora de los cursos de 1 y 2 años, mostraba su preocupación acerca de la tecnología y de las relaciones sociales. Fijaos con la tecnología. Os pongo las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad Canadiense de Pediatría. Son recomendaciones con las que yo no estoy de acuerdo, pero desde mi humildad, desde mi posición, os voy a decir, de 0 a 2 años no deberían tener ningún contacto con dispositivos electrónicos. Y cada vez es más común ver a los niños en restaurantes, en la calle, o sea, salen de la guardería y los ven muchas veces, y lo primero en el carrito es la tablet. Con lo cual el niño ni ve los árboles, ni ve a la gente que pasa por la calle, ni se fija en los niños que corren por ahí, ni ve al perro que pasa a su lado, y que solamente están viendo la tablet. Pues los niños van por el mercado también, donde deberían poder fijarse en los colores, en los movimientos que hace la gente, cuando coge, cuando saca. Hay un aprendizaje del mundo que se pierde totalmente cuando están enganchados en la tablet. Claro, los estímulos que da la tablet, o que da cualquier dispositivo electrónico, no hay otro estímulo, no hay ningún otro juego que pueda estimularlos de esa manera. Es un estímulo, donde está cargado de recompensas, incluso cuando juegan al videojuego, no hay ningún otro juego que les vaya a estimular de esa manera. Pero claro, que vaya a captar su atención, pero claro, tampoco les va a enriquecer como les enriquece el otro tipo de juego, o como les enriquece el mirar simplemente lo que les rodea y que les va a servir de aprendizaje. Entre los 3 y 5 años hablan de 1 hora como máximo. A mí no me parece que un niño entre 3 y 5 años debería tener, no se me ocurre, porque 1 hora. Cuando vienen del colegio suele ser bastante tarde, sobre las 5:30 de la tarde llegan a casa, entre que meriendan, tal, deberían bajar al parque o jugar en casa a cualquier otro juego. Y luego, entre que llega el baño y la cena, es que no entiendo, hay 1 hora de donde se puede sacar. Desde luego, no estoy de acuerdo, desde luego, de 6 a 18 años, 2 horas por día, a mí me parece que tampoco, mucho menos. Entre 6 y 18 años, quizás 1 hora por día, y yo los niños de 6 años los veo muy pequeños, 6, 7, 8. Desde luego siempre hay un periodo de deber
no les podemos negar la tecnología como tal y mantenerlos, porque eso genera muchísimo más deseo de consumirla, pero desde luego a mí me parecen unas recomendaciones demasiado laxas. Lo que os decía que vemos con el uso de la tecnología y que tú comentabas también, Silvia, tu preocupación respecto a la atención. La demanda, hace unos años nosotros tuvimos una demanda muy alta respecto a sospechas de niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero os hablo de esto 10 años, quizás. En la actualidad, la demanda de valoración de niños con una sospecha de trastorno por déficit de atención en niños de 4, 5 y 6 años es absolutamente increíble. Increíble, hasta el punto que yo me enfado. Es que me enfado. Cada vez que veo, yo recibo las peticiones, eso las que las distribuyen en el equipo, pues un niño de 5 años no tiene déficit de atención. A los niños menores de 6 años, pero ya no se les puede diagnosticar un trastorno por déficit de atención. En la edad que es a partir de los 6 años. ¿Qué está pasando? Los niños están muy atentos. Pero si vosotros, solamente me gustaría que vosotros hicierais o pensaseis, ¿no? ¿Qué os ocurre cuando no tenéis el móvil? O cuando miráis en vuestro bolso y vuestro móvil no está. ¿Qué pasa? Pues os volvéis a casa, o madre mía, pues ahora que me van a localizar, pues a ver, ¿qué hacéis cuando tenéis un ratito? A lo mejor no todos. Miro el móvil un montón. Soy la primera que tengo que, como adulta, decir, oye, que estoy mirando el móvil, porque hago yo aquí, no sé. Es como si se hubiera convertido en un descanso mental. Pero no es cierto, no está descansando mi cabeza. Mi cabeza descansa cuando descanso de verdad. Pero eso no es descansar. Es una cantidad de inputs que están atiborrándonos de información pasiva, pero de información. Y los niños después nos cuesta concentrarnos. Yo hablaba con compañeras y me decían algunas compañeras, es que ahora tengo dificultades para mantenerme leyendo un libro a tiempo. Y eso no me pasaba. Cada 2 por 3 hago la búsqueda de mi móvil, y entonces lo ojeo un poco y me vuelvo a poner otra vez a leer el libro. Estamos hablando de adultos. En los niños les cuesta muchísimo. Hay que hacer un periodo de desintoxicación previa de pantallas. Y para estos niños en efectos, mi recomendación siempre es una desintoxicación de pantallas, de este tipo de estímulos, volver y retornar al juego de toda la vida, es que no sé, juguetes como Playmobil, me imagino que las ventas van a ir creciendo notablemente. Me gustaría que alguien de una empresa juguetera nos dijera, porque los utilizan ahora casi nada. Karen Fraser, coordinadora de alumnos de 3 a 5 años, hablaba nuevamente de la falta de flexibilidad que está pasando en esa regulación, en esa autorregulación emocional que tenemos. Están tan inflexibles, ¿cómo les podemos ayudar? Y dificultades para acelerar la frustración. ¿Os acordáis lo que os he puesto antes de la frustración, ¿no? Cuando las expectativas no coinciden con la realidad? Yo creo que aparte, fijaos, aparte de que, y no sé, no quiero poner a hablar ahora, no sé cómo se llama una abuela, ¿no? De siempre tiempos pasados con mejores y todo eso, no quiero entrar ahí. Pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos ciertas dificultades para frustrar, ¿no? Estamos muy preocupados. ¿Tú qué quieres? Que tu hijo sea de mayor. Respuesta, feliz, ¿no? Entonces yo creo que hay, quizás está un poquito malentendida, ¿no? La disciplina positiva es absolutamente positiva, pero yo creo que se malentiende un poco, pero ¿cómo será tu hijo feliz? ¿Qué es ser feliz? Feliz es, te voy a colmar de todo, pobrecito, ha pasado una pandemia, está aislado, está pasando, pobrecito, pues, ¿qué fue el tiempo que más en el tiempo que ha estado a las pantallas? Pero con el tiempo que ha estado aislado y tal, ¿eso le va a convertir en un niño más feliz? ¿O feliz va a ser tu hijo que luego ante una adversidad va a poder tener un pensamiento mucho más estratégico, no sé cómo lo puedo resolver, ¿no? No cómo me lo pueden resolver, sino cómo lo puedo resolver yo? Porque a veces, pues bueno, si no estoy teniendo esto, lo más importante va a ser ayudarles, darles estrategias para que puedan resolver sus problemas. Pero no podemos quitarles todos los problemas, porque de esta manera tampoco les ayudamos a resolverlos. Tenemos que ayudarles y darles esas estrategias para que cuando les surja la adversidad sean capaces de enfrentarse a ella. De esa manera nuestros hijos serán felices, claro que lo van a ser, se van a sentir capaces de resolver lo que les pueda venir. A veces no sabrán cómo hacerlo, pero por lo menos se sentirán con herramientas y de esa manera se trabaja en el sitio. Mirad, os he traído
respecto a lo que decía Karen, ¿no? La falta de flexibilidad, la dificultad de tolerar la frustración, es muy importante y en esa búsqueda de que nuestros hijos sean felices y aprendan a regularse, pues tenemos que ayudar. Los niños están en un proceso de desarrollo. A mí por eso me gusta tanto los niños que me gustan trabajar con niños y tenía claro cuando empecé, no tenía claro. Tenía claro si me resultaba posible que yo quería trabajar con niños. A mí de los niños me enamoró absolutamente la plasticidad que tienen, la capacidad de adaptación, el resultado que obtienes cuando haces una intervención con un mínimo sentido común o cuidado cuando les escuchas y a mí eso después de muchos años me sigue fascinando de ellos. Para eso les tenemos que ayudar a desarrollar un cerebro pleno. ¿Qué es un cerebro pleno? Un cerebro pleno es aquel en el que todas las funciones, todas las partes de nuestro cerebro trabajan conjuntamente. Cuando un niño se frustra, cuando un niño se enfada muchísimo y no hay manera de sacarlo de ahí, su cerebro no está funcionando bien. Está funcionando tremendamente en el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo en ese momento está totalmente off, o está funcionando su cerebro inferior, el cerebro más primitivo, el más reptiliano, el de las emociones, el de la rabia, el de tal, y su cerebro superior, formado por los hemisferios y por el neocórtex, no está funcionando todavía. Tenemos que ser muy conscientes cuando tenemos a un niño delante que eso está ocurriendo para que le echemos un poco. De cómo se hace eso, ¿no? Que esto se convierta en un cerebro pleno. Tenemos el hemisferio derecho, que es el verbal, el analógico, la temporal, y las emociones y los sentimientos, el que nos hace que no decidamos meternos en la Ucrania, porque tú sabes lo que va a pasar ahí. Tú sabes la de daño que vamos a hacer. Es absolutamente fundamental que ese hemisferio derecho funcione bien, porque nos hace ser mucho más empáticos, nos hace ver al otro de verdad, verlo, cómo se tiene que ver, fantasiosos, creatividad. El hemisferio izquierdo es el que nos hace ser aquello que decimos es muy cerebral, ¿no? Es el que nos permite poner palabras a las cosas que nos ocurren, el que nos hace ser esquemáticos, el de las secuencias. Tenemos que ayudar a los niños a integrar esas dos partes de su cerebro. Y luego tenemos el cerebro dirigido, ese cerebro inferior o reptiliano, y ese cerebro superior, el neocórtex, y luego en medio tenemos una estructura cerebral estupenda y maravillosa que es la amígdala, que es la que tiene que ver con las emociones y que a veces se interpone entre el cerebro inferior y el cerebro superior. Que a veces esa amígdala la tenemos que ayudar a que se regule para que el cerebro superior regule. ¿Cómo podemos ayudar a la integración cuando los niños están tremendamente furiosos? Siempre, 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 lo primero que tenemos que hacer es conectar cuando ese niño está tan furioso, tan irritable, que no podemos entrar y por mucho que digas, te vas a llevar, te voy a llevar no sé dónde, ya verás tú, aquí mando yo. No estamos conectando. El niño no está siendo conectado, no está siendo capaz de conectar contigo, se enfurece todavía más. Primero conecta. Estás muy enfadado, te estoy viendo muy enfadado, te ha debido sentar muy mal lo que ha pasado. En el momento en que el niño conecta contigo, en ese momento tienes que reconducir. Cuéntame qué es lo que ha pasado. Tenéis que ayudar a que el niño ponga palabras a lo que ha pasado. En el momento en el que se empiezan a poner palabras a una experiencia vivida, está entrando en funcionamiento ese hemisferio izquierdo, que hace que esa experiencia ya esté bajo nuestro control y yo la pueda dirigir. Y en ese momento, cuando el niño ya has conectado con él y está empezando a expresar con palabras, hay ese momento de que tú la lecciones. Sabes que lo que ha pasado, pues estoy muy enfadado, estabas muy irritable, esto te ha sentado muy mal, sé que te ha sentado muy mal que tu compañero te quitara la goma o te cogiera tu muñeco, pero sabes que si te pones así, pues no puedo permitir. Ahí es cuando viene la parte aleccionadora, una vez que ya lo has contactado y cuando el niño ya su hemisferio izquierdo está siendo capaz de controlar. Lo que pone un nombre para domarlo es cuando ponemos palabras a lo que les está ocurriendo. Una anécdota que cuentan los autores del libro, que a mí me encanta, que se llama El cerebro del niño, y que además os lo recomiendo totalmente, que para los padres resulta súper didáctico y muy útil. Contaba, ¿no?, de un niño que tenía 2 años y que iba con su cuidadora en el coche
y la cuidadora tuvo un ataque epiléptico. Entonces, pues imaginaos, el niño con la cuidadora consiguió parar la cuidadora en el momento en el que sintió que le estaba dando el ataque, entonces llegó la ambulancia y tal, y el niño explicaba con un lenguaje de un niño de 2 años, como su madre fue al hospital, claro, se llevaron también al hospital con la cuidadora hasta que la madre pudo llegar, y entonces el niño a la madre todo el rato estaba y hacía así como aspavientos, que era el ataque epiléptico que había tenido su cuidadora y el sonido de la... Muchas veces cuando los niños nos cuentan esto, tendemos o a desviar la atención, o bueno, hay que decir, tenía que estar recordando esto, y vamos a comprar un heladito para que se olvide. ¿No? O sea, el niño en ese momento tiene la necesidad de elaborar esa experiencia que para él ha sido muy impactante, pero no necesariamente traumática. Impactante sí, pero traumática no necesariamente. Veréis, o si recordáis, por ejemplo, en vuestros hijos, en vuestros alumnos, a veces los niños cuentan muchas veces cosas que les han ocurrido o hablan de cosas que no, mamá, entonces el abuelo realmente cuando se puso enfermo de COVID, esto no tenemos ni que evadir el tema, ni que ayudarles a que lo puedan expresar, ayudarles a hablar de ese tema. En ese momento su hemisferio izquierdo le va a ayudar a controlar todas las emociones que el hemisferio derecho puede estar caracterizando. Eso es una cosa muy, muy importante. ¿Cómo les ayudamos a integrar ese cerebro superior con el inferior? Cuando el niño está, cuando la hermana le ha hecho algo que él le ha sacado de quicio y el niño va directo a hacerle una torta o a hacerle algo, o a decirle algo de lo que luego se va a arrepentir. Muy importante, activa el neurocórtex. Cuando el niño está obcecado, activar significa que active el cerebro superior. Sugiérele preguntas. Bueno, vamos a pensar, ¿qué harías? Estás rabiosísimo, no te quieres comer la comida esta. En este restaurante todo es un asco al que te hemos traído. Vale, pues encima que te traigo un restaurante, ahí suele ser encima que tienes a un restaurante, ¿cómo es posible? Qué desagradecido este niño, el niño peor. En ese momento, bueno, miramos el restaurante que te hemos traído, porque pasamos la fase y no podamos pensar de otra manera. ¿Qué podemos hacer? Ayudarle a que active su cerebro superior, a que lo piense, para sacar al niño de la situación de la persona. Le podéis preguntar cosas como ¿qué haría si esto ocurriese? Y súper importante, no hay que rescatarles de las decisiones difíciles. Era lo que os decía antes. Cuando se planteen dilemas, cuando hay una decisión difícil que él tenga que tomar, ayudar, hablar con él, pero que sea él el que tenga que tomar esa decisión, que empiece a pensar. Y luego algo que a mí me gusta mucho, que es el modelo Pierdelo, es que el movimiento nos ayuda a salir de cuando estamos con los niños más pequeñitos puede funcionar muchísimo. Ayudarles a saltar con una pelota, a darse una vuelta. Y a veces con los niños más mayores y con los adolescentes, 12, 13 años, 13, 14, estos que son mucho más impulsivos, que se ponen más... Yo les digo a los padres que les den permiso, si viven, por ejemplo, en un edificio o con escaleras, que les dejen subir y bajar las escaleras varias veces. Eso ayuda a conectar con el cerebro superior. Vosotros a lo mejor si tenéis un problema, alguien tiene el hábito de salir a darse un paseo, de volver por ahí, o me voy a ir a correr un rato. Entonces, de esa manera conectamos con nuestro cerebro superior cuando estamos tremendamente frustrados. En resumen, de lo que voy a poner ahora aquí, me parece más. Fomentar los momentos de juego en casa, en el parque, en el colegio. El juego es absolutamente fundamental para los niños. Para los niños pequeños y más mayores. Las relaciones sociales, fundamentales también. Nos encontramos ahora en este periodo, no sé qué pandemia, no sé cómo llamarlo, a tantas familias que tienen tanto miedo para retomar las relaciones sociales. Tengo todavía tantos pacientes que no han retomado actividades extraescolares, que no han vuelto a las clases de judo, que no han vuelto a las clases de karate por el miedo. Esa vivencia del miedo también, ahora sabemos ya, ¿no?, que con cierta precaución podemos hacer prácticamente todo. Y eso ya es muy importante, que los niños puedan retomar las relaciones sociales. Yo creo que hay adultos también que están todavía protegidos detrás del tema de la pandemia, porque quizás tampoco se sienten tan cómodos con las relaciones sociales. Creo que para los niños es realmente importante. Hay cosas que a lo mejor nosotros igual como adultos podemos vivir sin tantas relaciones sociales, pero igual nos gustaría que nuestros hijos, cuando se hagan adultos, tengan una vivencia distinta de eso y sean distintos a nosotros. A nosotros nos gustaría
que nuestros hijos no se nos parecen en todo y algunas cosas pudieran ser un poquito, pues tenemos que ayudar con esto. El filtrado de la información. Os he dicho que iba a ser muy pesado y no acabaré sin insistir otra vez. Filtrar la información que llega a vuestros hijos. No dejéis que la información le llegue de cualquiera. Tenéis que ser vosotros. La información importante la tenéis que dar vosotros. La información de la guerra, la información de la pandemia, la información de cualquier cosa que para vosotros sea importante. Tiene que partir de vosotros. Es fundamental. Y luego, escuchar, validar. Validar es cuando yo conecto con mi hijo. Porque yo le digo que lo que estás sintiendo, yo entiendo lo que tú sientes. No le estoy diciendo que esté bien lo que haya hecho, pero entiendo lo que siente y veo cómo se siente. Tenemos que validar sus emociones para poder conectar con ellos. Responder y ayudarles a expresar. Es fundamental. No podemos aparcar los temas que nos resultan incómodos, que no nos gustan. Tenemos que hablarlos con ellos, ser honestos y desde luego poner límites. Por supuesto que sí. Así es cuando realmente vamos a tener. ¿Qué quieres que tu hijo sea? Yo quiero que mi hijo mayor sea feliz. Claro que sí. Y yo entiendo que su felicidad estará compuesta o espero que la pueda alcanzar a través de todas estas cosas. Esta es la tipografía que he utilizado y muchas gracias. Pues, si tenéis alguna pregunta. Yo es que me tengo que ir, pero me muero si te pregunto esto. A ver, estamos en una época en la que realmente hay muchísima información acerca de cómo educar a nuestros hijos, acerca pues eso, de cómo conseguir que sean felices, etc. Pero sin embargo, hay una fuerte tendencia todavía a la sobreprotección y al no exponerlos a situaciones difíciles precisamente para que sean felices. ¿Por qué crees tú que se está dando eso? Porque no es una falta de información. Es una falta de tiempo, es una falta de dedicación, es una falta de es inseguridad como padre acerca de lo que tengo que hacer. ¿Qué opinas? La verdad es que no sabría decirte exactamente. Yo creo que viene también, incluso los adultos estamos un poco en ese punto, ¿no? Yo creo que Instagram, por ejemplo, y muchas aplicaciones, nosotros estamos ahí con un deseo enorme de ser felices, ¿no? Y parece que tendemos a compararnos especialmente. Yo pienso que estamos en una época de mucha comparación con los demás. Y de las cosas que, por ejemplo, el otro tiene y yo no tengo, el cuerpo, y eso los adultos también lo estamos haciendo. Y de alguna manera, como nosotros hay cosas que ya no podemos cambiar en ese sentido, yo creo que igual sí que hay una proyección en nuestros hijos, ¿no? De este deseo de que ellos sí tengan todas esas cosas y que cuando crezcan. Pero yo creo que los adultos también estamos un poco en ese momento, ¿no? Yo pienso que ahora estamos probablemente en un momento inicial con el tema de redes sociales. Yo creo que esto se irá gestionando de otra forma con el tiempo, ¿eh? Cada vez. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, algo que había salido, una publicación de la cantante Selena Gómez, ¿no? Que decía que le habían diagnosticado en el año 2020 de un trastorno bipolar, no sé si es así o no, eso era lo que yo había leído. Entonces ella decía que se había pasado 3 años, creo que había dicho, 2 años o tal, sin entrar a internet y sin visitar pues, las cosas que se decían sobre ella o tal, y que entonces que, vamos, había sido un cambio en su vida. A ver, yo creo que esto es radical, o sea, no vamos a poder vivir sin estar en contacto con redes sociales, esa es la realidad, ¿no? Nos tendremos que adaptar para sobrevivir. Yo creo que estamos en un momento inicial y estamos un poco pagando ahora las consecuencias de la novedad, y poco a poco esto se va a tener que ir estabilizando, esto es lo que yo pienso, pero yo creo que eso es lo que estamos viendo también en los estilos educativos, ¿no? Y ha habido un cambio de paradigma, y en eso sí que pienso que ha sido así, que de nuestros padres a nosotros como padres ha habido un cambio de paradigma importante respecto a la educación. Y yo creo que estamos justo en ese momento de crisis, ¿no? Que significa cambio de un paradigma al otro. Y yo creo que esto irá como estabilizándose un poco con el tiempo. Pero a mí me parece igual, pero esto es mi opinión personal. Sí, sí, no. Yo por mi parte agradezco muchísimo la charla y siento enormemente también de que, pero gracias.
hay una pregunta online, si quieres te la lanzamos porque... Rafael pregunta, buenas tardes, quería conocer su opinión acerca del uso prolongado de las mascarillas en los niños y del impacto mental y emocional a corto y largo plazo. Gracias. Sobre el uso de mascarillas no mucho. Yo intenté buscar información al respecto que era lo único que había de información era acerca de que quizás los niños pequeñitos, sobre todo los que habían nacido en pandemia, ¿no? Que es como que la expresión parcial, que a la hora de la lectura y la comunicación no verbal de ellos y la lectura de las señales, ¿no? De las expresiones, igual sí que se iban a ver un poco más sentidos. Pero no hay mucha información al respecto al uso de las mascarillas. Yo al principio pensé, y sí que fue antes de ponerme a leer sobre esto, sí que pensé en una predicción que yo pensé que fue equivocada, también por mi parte, que sí que iba a tener un impacto, ¿no? Por los estudios que había visto en el pasado con Mary Answorth, se hicieron estudios, ¿no? Para ver cómo los niños reaccionaban a la expresión facial de las madres y se les pidió que se quedaran de la cara seria, luego tal, que no les hicieran caso. Pero sin embargo, la verdad es que otra sorpresa tremendamente grata es que a los niños, yo cuando veo un bebé, le tengo que decir alguna cosa sí o sí, me sale. Y claro, les digo cosas ahora con los ojos, con la cara no les quiero decir cosas. Y la verdad es que ha sido por eso porque todos los usan y reaccionan y lo perciben y se dan cuenta. Y entonces, yo creo que afortunadamente esto no va a tener tanto impacto, ¿no? Ellos van a tener, en el momento en el que la retirada y ahora cada vez se ven menos mascarillas en la calle, pero que esto, su cerebro, el cerebro de bebé es tan plástico que esto va a volver, o sea, se va a normalizar. Entonces, es lo que pienso. Es una de las cosas que vimos al principio. Decías, es que cómo vas a ver pues qué expresión tienes, si estás contento, si no, cómo vamos a transmitir todo eso a los niños tan pequeñitos. Y probábamos eso, tú le sonríes y él o ella te devuelve la sonrisa. Es verdad, sí. Solo con los ojos ellos lo perciben. Es verdad que es curioso porque cuando yo con los pacientes que recibo por primera vez, le tengo a decir 5 segunditos en mascarilla para que me pongan la cara. Claro. Porque es verdad que no te haces una idea de la cara que tiene la gente con mascarilla. Nunca se parece a la cara. Con algún paciente que se me había olvidado hacerlo, en una consulta el otro día me pasó, es una adolescente de años, pero me pasó que me la bajé un momento para sonarme tal y dije, ay, es otra cara, y digo, ahí está pobre que ha estado año y medio con una persona que no conocía. Pero sí, yo creo que los niños pequeños no van a tener. Nosotros sí que vimos al principio, pues eso, que es lo que dices, que al final los primeros años de vida lo más importante es esa figura con la madre y esa relación y esa interacción. Pero sí que vimos un poco de diferencia de alumnos que venían, por ejemplo, que su familia no vive en España. Entonces, era un alumno que igual tendría 2 añitos y nadie le había cogido en brazos que no fuese la madre y el padre porque no había estado con familiares. Tampoco había tenido ninguna interacción, aunque sea pequeñita, con ningún niño. Entonces, eso sí que hemos visto alguna diferencia. O sea, por ejemplo, pues, por lo del miedo, por ejemplo, miedo por su seguridad. No quería contacto, no. O sea, tú intentabas cogerle en brazos o pues cualquier gesto para consolarle, y él lo rechazaba el contacto. Ha mejorado mucho. Bueno, nada que ver. Es eso, que al final el ser humano, sobre todo los niños, tiene una adaptabilidad enorme. Ha cambiado por completo, pero al principio no quería que nadie le tocase, y luego eso, la falta de flexibilidad para cualquier cambio, cualquier cosa, el cambio de pañal no quería. Todo eso le ha ido costando y hemos tenido que ir haciendo trabajo muy gradual, muy poquito a poco, primero familiarizándose, pues ahora con el baño, que hemos quitado el pañal, pues con el baño, familiarizándose pues yendo con todos los compañeros, y así todo, y poco a poco va ganando, y porque como con él han habido más que igual, sí que les han cogido, pero sí que no han, o sea, la relación ha sido solo con la madre, que igual sí que es verdad que lo fundamental es esa relación, pero igual también
tienen que tener además ciertos contactos con familiar, con algún Sí que es familiar, posible que la con algún relación niño, más con algún... importante, sí, visto desde ese punto de vista es cierto. La relación más importante es con la madre, y no tanto la socialización, que no tampoco recuerdan tanto la interacción con el otro. Pero es verdad que quizás con la familia más extensa o con el ir al parque. Sí, poder cruzarse aunque sea con alguien o... Sí, sí. Sí, yo tenía una consulta que a mí muchas veces me genera como un poco un dilema a nivel personal y docente. Lo que comentaba sobre la exposición a pantallas en las diferentes edades, que creo que la tecnología está muy presente también ahora en la enseñanza y en las aulas. Y a mí muchas veces me genera este dilema de decir, hay una diversidad enorme y fabulosa de recursos digitales para compartir con niños que aportan mucho, pero por otro lado para mí es muy difícil y no tengo un criterio claro, decir, bueno, qué cantidad es justa y beneficiosa y qué cantidad luego comienza a sumar en esa hora al día, por ejemplo, en niños hasta 6 años, porque sí, bueno, en casa sí, yo quizás el tiempo que mi niño está frente a una pantalla es nulo, pero si vamos sumando los ratitos de una cosa de otra en el entorno educativo, ¿cómo regular eso? Y... porque quizás probablemente que estoy yo muy crítica con lo de la Academia Americana, fíjate, estoy reflexionando ahora que me estás diciendo, quizás se refieren a cantidad total. Sí, en los colegios, claro. En los colegios, si yo lo había tomado, la lectura que había hecho era en casa, me parecía un disparate. Claro. Pero quizás sí que se refieren al día, a la cantidad de uso que se puede hacer al día y esa hora, ¿no? Para niños entre 3 y 5 años se refieren al uso en el colegio. Sí, eso tiene mucho más. Porque no deja de ser tiempo que están expuestos también a eso. Es cierto, probablemente sí sea esa hora al día, la que sí que es más. Sí, fíjate, lo que pasa que entiendo, por ejemplo, que pasa en el colegio, no lo interpreto yo de la misma manera, a ese tiempo no me preocupa. Ese tiempo no me preocupa, porque ese tiempo, vamos, sí que está mediatizado y es un tiempo educativo, y las actividades que están haciendo son educativas. Y ahora que me refiero del abuso de pantallas, el uso de pantallas es para el uso lúdico, porque ese uso lúdico sustituye a otro tipo de juegos. Y entonces el otro tipo de juego pues sí que es un juego mucho que realmente les ayuda a crecer y ayuda a su desarrollo. Y sin embargo, como las pantallas como uso lúdico, es como las que tengo yo más dificultades. Yo creo que sí, yo creo que el uso lúdico es más que has dicho que es pasivo. Claro, el uso ahí que no están haciendo nada, enganchado ahí sin hacer nada. Es diferente al uso en educación, que usamos. Sí, porque de hecho en algunos colegios, porque yo por experiencia en algunos aulas el uso de la tablet pero claro, esto para que yo no estoy muy sesgo, porque yo veo a niños que tienen dificultades, entonces estoy un poco sesgada. Entonces, yo por ejemplo el uso de las pantallas cuando lo han introducido en el colegio, en los colegios que se introduce antes, aparecían más problemas, el niño abusaba luego, tal, no sé qué. Sin embargo, en algún colegio, a mí sí que me han dicho que en sus evaluaciones, en las evaluaciones que han hecho del desarrollo educativo de los niños y tal, con la incorporación de la tablet, que muchos beneficiaban. Por ejemplo, en las matemáticas se aprendían más rápido. El que iba un poquito más rápido tenía acceso a... Entonces, claro, es que esto es distinto. Por eso digo, y desde luego yo no niego para nada la tecnología, de verdad pienso que tenemos que aprender a convivir con ella, ayudar a los niños a que se puedan autogestionar. Yo siempre les doy la misma, utilizo con ellos. Digo, mira, si tú no eres capaz, es que esto de arrancarle al niño la tablet, aparte de que empiezas con una disputa que no te corresponde, que tú eres su madre o su padre, que tú tienes que estar ahí profesional, como si fueras un amigo o un hermano, o eso no es así. Si no te la da, no la va a poder tener. Yo les digo a los niños, tú sabes si te dan el carnet de conducir, cuando sabes arrancar y acelerar, pero también parar y aparcar, si no, no te dan el carnet de conducir. Y con las tablets y esto pasa lo mismo. Yo creo que los niños se les deja 20 minutos en móvil. Te pones una alarma y paras. Si no son capaces de parar, no están preparados para iniciarlo. Y eso el niño lo tiene que interiorizar. Porque a mí lo que me interesa es que el niño se autogestione, no que su padre esté peleando cada vez que hay. Pues no. Y se tiene que autogestionar porque la tecnología se la tienen que utilizar. Es así, es que no podemos decirles y mantenerles en una burbuja y que no es real.
Yo también lo que veo es que los niños ahora tienen más dificultad de jugar en casa, quizá porque están más acostumbrados a la alternativa esta tan atractiva. Y me parece, yo mis hijos ya son un poquito más mayores y entonces ya hacen más extraescolares deportivas y tenemos menos este problema. Pero los papás de niños más pequeños, o cuando mis hijos son más pequeños, creo que te tienes que involucrar mucho en el juego con ellos y consumen una de tu tiempo todo el mundo. Te has de poner con el Lego. No, yo no he vivido que los niños en casa tengan tanta predisposición a ir a buscar sus juguetes. Siempre como que su primera opción sería pues igual el sofá con la tele o la tablet. Es un esfuerzo por parte de los padres, me parece a mí. Yo puedo aportar una cosa ahí. Yo creo, bueno, yo tengo 3 hijos y mis hijos son mayores, con lo cual no teníamos la tecnología. Había los videojuegos, y ya había también su problema. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes 2 hijos de diferente edad y no traes más niños, es muy difícil que ellos jueguen, porque jugar juntos es muy difícil. Yo tenía 3 hijos. Y el primo, que era de la edad de tal, y el otro primo al lado. Entonces, era como que generábamos una pequeña comunidad. Entonces, sí que jugaban. O sea, mis hijos han jugado muchísimo, lo que tú dices, al Lego, a construir, a hacer unos muñequitos que pintaban. Pero claro, es cierto que tienes que tú poner esos medios. O sea, un niño tienes un hijo de 5 y uno de 7, pues tampoco está en la edad, pero a lo mejor traes a un primo de 7 y al primito de 6. Yo qué sé, hay que hacer el esfuerzo. Como padres no podemos pensar que ellos van a tener la situación idónea, hay que facilitarla. Y eso, evidentemente, dedicar el tiempo, ¿no? Luego se depende de cada niño. Hay niños que juegan mucho, que juegan solos ellos y que se organizan ellos sus historias y se ponen solos. Es verdad, yo creo que luego, con los niños, luego cada niño es un mundo. Luego hay que ver a aquellos que necesitan de un grupo, claro. Aquellos que van a demandar y que son mucho más demandantes de la atención de los padres. Mucho más. El otro día justo una madre me preguntaba, me decía, es que aquí todo lo que quiere jugar en casa, quiere jugar conmigo. Y me preguntaba, ¿pero ya en el cole? O sea, ¿juega sola? ¿Ella juega? ¿Ella se entretiene sin vosotras? Totalmente, totalmente. Además que no le falta a nadie, ella se pone a jugar. Es que yo creo que lo que quería en su casa es que le está demandando a la madre. Claro, ya hablamos, pues si viajas y... Pero por mucho que un niño juegue solo, yo por lo menos he visto muchos niños de hijos únicos, y las madres estaban buscando el que se juntara. Quiero decirte que, aunque podían jugar solos, se daban cuenta los padres de que enriquecía mucho el que no pasaran todo el fin de semana ellos solos, ¿sabes? Yo soy súper partidaria de que haya niños, de que estén los primos o amigos, o sea, la casa con niños, ¿no? Y si no los tienes, pues te los atraes. Los buscas. Es que le veo una gran ventaja para los niños, una gran ventaja. La tribu, ¿no? Que dicen que... Aparte de eso, yo creo que es fundamental saber que los niños han sido los primeros damnificados de todo esto. Yo me acuerdo, en ese momento, mi hijo iba a Baby 1 y se tuvo que cortar de lleno. Y estábamos esperando como agua de mayo que a ver si Summer Course abría, no abría. Y la pediatra me lo dijo, o sea, si abre, llévalo. Es fundamental. Dice, los niños tienen que socializar, porque por mucho que tú estés atento en casa, Daniel es un niño que se entretiene solo, pero lo que dice es el otro, el igual, el entretenerse con niños, y no es lo mismo, obviamente. Por mucho que ellos tengan desarrollado su juego simbólico en mayor o menor medida, cuando están con otros niños no tienen nada que ver. Enriquece, o sea, siempre es uno. Bueno, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Lucía. La verdad es que nos ha encantado y bueno, yo nunca había visto explicar las rabietas de una manera tan clara, tan simple y tan lógica. Me ha encantado, de verdad. Así que bueno, muchísimas gracias.